Yo creeré, este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación. Contento con nuestro Padre porque nos permite estar un día más compartiendo un mensaje de fe, un mensaje de salvación. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a este tiempo devocional de nuestro podcast. Contento porque seguimos creciendo en cada una de nuestras redes sociales, así que te invito que si no lo has hecho te puedas unir a TikTok, a Instagram, a Facebook y acá en nuestro canal de YouTube, para que este contenido se pueda multiplicar, se pueda viralizar y así llegar a muchísimas más personas. Vivir la palabra de Dios es cosechar bendiciones. Pero ¿qué significa vivir la palabra de Dios? Debe ser más que una lectura, debe ser más que simplemente leer unos versículos bíblicos. Muchas veces nosotros hemos visto o nosotros mismos hemos hecho de colocar la palabra de Dios, la Biblia, colocarla sobre la mesa, colocarla allí para que nos proteja. Pues déjame decirte que si no vivimos lo que está dentro de esa palabra de Dios, si no se aplica a nuestro día a día, a nuestra vida, va a ser simplemente un libro. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no es un amuleto que nosotros podamos tener abierta y no vivir la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos que la Biblia es más que la lectura. No es simplemente voy a leer como un libro cualquiera, es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos a través de su Biblia, de la palabra de Dios. Esto transforma nuestro interior. Debemos orar a Dios al momento de leer la palabra de Dios y pedirle que transforme eso que estamos leyendo, que transforme nuestro interior para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir, ver qué nos dice Dios cuando nosotros vayamos a hablar, cuando vayamos a reaccionar, cuando vayamos a pensar, ¿cómo pensaría Dios? Alineación a los principios bíblicos. Implica vivir de acuerdo a estos principios bíblicos, a los valores que Dios nos enseña en su palabra, estos que están establecidos en la Biblia como norma de vida para cosechar bendiciones. Recuerden que el título de hoy es Vivir la palabra de Dios es cosechar bendiciones. La aplicación diaria para nuestra vida abarca la aplicación de la sabiduría bíblica en las relaciones, decisiones y desafíos cotidianos. Si estamos apegados a la palabra de Dios, déjame decirte que nos va a ir mejor, que nos va a ir bien, porque nuestras relaciones, nuestras decisiones y los desafíos que vamos a tener en nuestro día a día van a estar respaldados por la presencia de Dios, porque aprendimos a vivir lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver allí, como primer lugar, podemos decir que eso significa vivir la palabra de Dios, no simplemente tomarla como un libro más, leer versículos, no es solamente una lectura, es vivir lo que se encuentra dentro del mensaje de la palabra de Dios. Esto acarrea cosechar bendiciones. La ley de la siembra y la cosecha. La Biblia enseña que lo que sembramos, eso también cosecharemos. Así que si nuestras acciones son buenas, si nuestras relaciones mejoran, si tomamos la palabra de Dios como esa fuente de sabiduría, déjame decirte que vamos a cosechar muchas más bendiciones dentro de nuestro círculo familiar, nuestras relaciones diarias, en nuestro día a día, vamos a nosotros a cosechar eso que hemos sembrado. Bendiciones espirituales. La obediencia a Dios y la aplicación de su palabra generan bendiciones espirituales como paz interior, fe, esperanza y la guía del Espíritu Santo. Qué importante que cada día nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios, que podamos nosotros pedirle a nuestro Padre que aumente nuestra fe, y esto va a acarrear esa esperanza en nuestra bendición espiritual, en nuestro ser interior. Bendiciones materiales. La Biblia también habla de las bendiciones materiales como la provisión, la abundancia y la prosperidad que pueden resultar de esa vida de obediencia. Cuando estamos aferrados a la palabra de Dios, a los valores de Dios, a lo que Dios nos dice cómo vivir en nuestro día a día, vamos a acarrear bendiciones materiales también. Las buenas obras. La palabra de Dios nos llama a hacer el bien, practicar el amor, el perdón y la generosidad, lo cual genera una cosecha de bendiciones y esperanza para el futuro. La fidelidad de Dios
bajo circunstancias difíciles asegura una cosecha abundante en el futuro, pues Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre te va a cumplir lo que te prometió. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Las promesas de Dios se van a cumplir en el momento que Dios lo desee. Esas promesas van a llegar a tu vida. Entonces podemos entender que la palabra de Dios no es solamente una lectura de versículos bíblicos, de un libro de la Biblia. No, debemos vivir la palabra de Dios y esto va a acarrear cosechas de bendiciones para nuestra vida. Cuando nos vamos a la palabra de Dios y leemos en Santiago, ¿verdad? Vemos allí en el Santiago 1, 22 al 25. Pero si se limitan a escuchar y no la ponen en práctica, se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra y no la pone en práctica es como el que mira su rostro en el espejo y al irse se olvida de cómo era. Pero quien mira la ley perfecta que da libertad y se detiene en ella y no es un oyente que pronto olvida, sino un hacedor, ese será feliz en lo que hace. El Señor quiere que nosotros vivamos su palabra, que vivamos lo que Él nos dice en ella para cosechar bendiciones. Proverbios 13:3 nos dice: el que cuida su boca, cuida su vida. El que abre su boca se encuentra con la muerte. Nos manda a ser prudentes, a pedirle a Dios sabiduría para el momento de nosotros hablar. No hablar sin pensar lo que vayamos a decir. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara para mis pies, una lumbrera para mi camino. La palabra de Dios nos va a guiar para que vayamos por el camino correcto. Isaías 48: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pase lo que pase, la voz de Dios, su palabra, va a permanecer para siempre. Podemos decir en resumen que debemos poner en práctica cada lectura diaria que tengamos de la palabra de Dios. Apartemos un tiempo devocional, apartemos un tiempo de intimidad con Dios. Busquemos su rostro, busquemos su presencia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos diga qué nos quiere decir el Padre a través de esa lectura. No tomemos en vano la lectura de la palabra de Dios. No la veamos como un libro más que la tenemos allí en nuestra mesa y esa nos va a cuidar. No, Dios nos quiere hablar directamente a nosotros, pero debemos abrir la palabra de Dios y escuchar. Debemos pedirle a nuestro Padre que nos revele ese mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Debemos vivir en obediencia. Debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día, de tarde, de noche. Siempre debemos meditar, tener fe en sus promesas, confiar que Dios nos respalda y que Dios nos va a mandar esa bendición, pero nosotros debemos vivir en la palabra de Dios y debemos orar siempre a Dios, pedirle sabiduría, pedirle iluminación al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a que nosotros cada día podamos poner en práctica esa palabra de Dios. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, tendremos el crecimiento espiritual que tanto anhelamos. Así que te invito a que puedas volver a leer la palabra de Dios si no lo has hecho, que comiences a pedirle a Dios. Hoy tenemos muchísimas herramientas con que podemos leer la palabra de Dios en diferentes versiones. Así que te invito a que le pidas al Padre, que le pidas al Espíritu Santo, que te revele ese mensaje especial que Él tiene para tu vida. Así que no es casualidad que hayas visto este mensaje, que hayas visto este devocional. Vamos a seguir subiendo contenido a nuestras redes sociales con el mensaje de fe, con el mensaje de salvación. Recuerda seguirnos, compartir el mensaje, recuerda suscribirte también acá en nuestro canal de YouTube. Estamos en cada una de estas redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook también. El Señor es bueno, el Señor cada día nos regala una promesa, una palabra de bendición. Esto es el podcast Testimonio de Salvación en esta versión devocional. Vivir la palabra de Dios es cosechar bendiciones. Dios te bendiga. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia.